en Buenos Días RD. El profesor economista José Rijo nos acompaña. Es un placer tenerlo aquí con nosotros, profesor. Bienvenido. Muchas gracias, María de los Ángeles, y mi hermano, don Ángel Acosta. Mi respeto, profesor, mi respeto. Usted tiene un apellido exótico, Presbot. ¿De dónde se apellida, profesor? Francés. Francés. Profesor Rijo, María y yo discutíamos al inicio del programa, quizá usted no escuchó esta parte, el proceso de apertura. Pero antes del proceso de apertura, que es el tema que yo quiero abordar con usted como político de oposición, pero especialista en economía, ¿cómo evalúa las acciones de asistencia que ha dado a esta crisis el gobierno dominicano? Bueno, lo primero es que antes de responder a tu pregunta, como oía sus comentarios, no puedo dejar de decir que lamentablemente en el país se ha perdido la capacidad del debate con altura, con conceptos raros, precisos, sobre las realidades. Sin duda. Decir, por ejemplo, que Luis Abinader tiene que ver con Duquesa, cuando el gobierno se ha gastado más de 2.000 millones de pesos durante todos estos años tratando de resolver, y no ha resuelto el problema de Duquesa. 16 años y no ha podido resolver la disposición de los residuos sólidos en todos los municipios del país, a cielo abierto. Yo creo que es una falta de respeto, una falta de delicadeza, porque ¿cómo se le puede ocurrir a una persona en medio de una crisis como la que estamos viviendo, una persona con la calidad humana, con el concepto de familia que tiene Luis Abinader, podría incurrir en un disparate como ese? Nosotros no podemos aceptar, porque eso es lo mismo que pasó cuando lo de las elecciones, la suspensión de las elecciones, que le quisieron hacer un expediente al coronel jefe de la seguridad de Luis Abinader, y ya se ve qué fue lo que pasó, que fue todo un montaje. Mire, la desgracia humana no se puede utilizar políticamente. Ayer circulaba algo tan horripilante para mí: utilizar la imagen de una persona como doña Milagros Ortiz Bosch, tú, Ángel, que la conoce también. Claro. Una mujer luchadora por la institucionalidad democrática. Con mucha historia. Con historia, con aporte a la transparencia, a la lucha histórica de este país, para ser utilizada su imagen y que fue internada con COVID-19. Y eso circuló ayer. Es decir, se ha llegado a un nivel de campaña tan sucia que uno dice, definitivamente lo que promueven eso están conscientes de que realmente en el país... Pero hay dos elementos, José, que usted ha planteado, que yo quiero permitirme hacer una precisión, por favor, discúlpeme. En el caso de Duquesa, en Duquesa no se ha invertido 2.000 millones de pesos. Se ha invertido 2.000 millones de pesos en Dominicana Limpia, que ha cerrado unos 6 o 7 vertederos a cielo abierto, como el de Verón, el de Tamboril, Puerto Plata. Ha equipado los ayuntamientos. Yo vi al alcalde de La Vega en la rueda de prensa que hizo el PRM criticando esa inversión de los 2.000 millones, pero el ayuntamiento de La Vega recibió parte de esos equipos. Entonces yo no entiendo qué es lo que quieren hacer los políticos con esta falta de discurso e improvisaciones entonces en la narrativa. Pero en el caso último que usted plantea del coronel vinculado, no a nadie lo vinculó, él se vinculó solo. Quien hizo la denuncia de que él estaba vinculado, que un técnico lo estaba mencionando, fue el PRM. A él nadie lo vinculó. Ahora, es mentira esa redacción que hay de una conversación sobre fraude. ¿Y por qué a mí no me buscaron preso? Porque yo no tengo conversación con nadie. Va a investigar, aunque haya sido inocente. Ya la justicia está apoderada. Debe investigarse, terminarse de investigar eso. Pero la justicia ya está apoderada de una demanda por parte del Para mí todo ese todas las personas que lo acusaron de manera irresponsable. Pero nada, eso es parte. Dominicana Limpia, profesor.
No, no es la política. no. El No debe ejercicio, ser, el no debe ejercicio serlo. que hacen los políticos algunos. Mire, lo que creemos en el ejercicio transparente de la política y con ética. Son pocos. No, somos muchos. Resaltan los El más. problema está que los que han ejercido el poder lo han utilizado para su beneficio particular y no ha habido una real y efectiva distribución de la riqueza dominicana en beneficio de la población. ¿Cómo nos coge la pandemia del coronavirus? Nos coge con una irresponsabilidad enorme por parte del gobierno y del presidente Danilo Medina, que no cumplió con la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, que ordenaba que a partir del 2013 la inversión en salud tenía que irse incrementándose en función de las necesidades y demandas de la población. El año pasado debió de haberse invertido cerca de 170,000 millones de pesos en salud. Sin embargo, nada más se invirtió 73,000 millones de pesos. Hoy, este año, debíamos andar por los 200,000 millones de pesos de inversión en salud y apenas estamos presupuestando unos 99,000 millones de pesos, que obliga con esto a incrementarlo por lo menos en unos 40,000 millones de pesos para poder responder a las necesidades de salud que demanda el país. O sea, en ese análisis usted no incluye la inversión en los hospitales. Haber recuperado 56 hospitales y construido 50 centros de atención primaria y dotar al país de una serie de equipos que se dotó. Ángel, Creo que han dado garantía. Tú eres de Santiago, Sí. y tú sabes lo que ha pasado con el Cabral Ibáez. Se han invertido casi Santiago está 5,000. feliz. Pero usted sabe las condiciones pesos. en que estaba el Cabral Ibáez, ¿verdad? Pero sigue aún Los con problemas la y los precariedad. problemas del terreno en Cabral Ibáez, porque se ha explicado mucho. Claro, Mire, para mí, Este Ya es un debe- super hospital lo que hay en Santiago en este momento, José. Es bueno que ustedes vengan a verlo y entren allá adentro y vean. pero óyeme, mi querido amigo. Acaba de morir un paciente mío de COVID en el hospital Cabral Ibáez esta semana. Qué pena. Un cuñado mío. Y yo vi las atenciones y vi la infraestructura y vi la robustez de ese escenario. Y por eso pregunto, pero ¿y si no hubiésemos tenido ese hospital en esas condiciones? O el materno Arturo Grullón. que hay aquí en Santiago, o el Arturo Grullón para los niños, que también está dando cobertura a los infantes con COVID. O sea, creo que hay una respuesta en salud. No. Óyeme, mi querido amigo, tú sabes muy bien que teníamos que tener una unidad de atención primaria por cada 600 familias. ¿Cuántas unidades de atención primaria hay en todo el país? En 16 años el gobierno no ha sido capaz, el PLD no ha sido capaz de aplicar la ley en cuanto a las unidades de atención primaria en salud. Hay que ver quiénes son los que atienden las unidades, las UNAM ahora mismo, en esas comunidades que existen. Doctor, y el tema de todos los intereses que se interponen para que todo esto y la ley 87-01 se lleve a cabo como debe ser, porque no solamente es el gobierno, son diferentes sectores, incluyendo el Colegio Médico Dominicano, que hoy dicen una cosa y mañana dicen otra, los intereses de los propios empresarios también. Entonces, un con todo. Mire, el ente regulador es el Estado, y eso es lo que ha faltado. El Estado no ha sido capaz de regular como manda la ley, de crear los mecanismos de regulación de la ley de seguridad social y la ley general de salud, porque aquí no hay un sistema nacional de salud. Aquí lo que hay es una diferenciación de 3 categorías de personas que existen: el que tiene un buen seguro y lo puede pagar, el que tiene un seguro y medianamente accede a servicios, y el que no tiene nada en este país. El sistema de salud en este país está colapsado. Ahora, hablar de inversión en salud, cuando tú inviertes el 1.6% del PIB, está claramente indicado de que no se está haciendo la inversión que corresponde. Cuando países que tienen un crecimiento económico mucho menor de nosotros los últimos 60 años, invierten por encima del 3.5% del PIB.
Es decir, que si se invirtiera el 3.5% del PIB en República Dominicana, podríamos estar hablando de inversión en salud. Los 56 famosos hospitales, hay que ver el contenido, el concepto de reparación y los costos que ha significado. Por ejemplo, el Morgan, ¿qué pasa con el Morgan actualmente? Inclusive, es tanta la falta de un sistema nacional de salud que los médicos que estaban ahí operando han sido trasladados y están nombrando nuevos médicos. Y eso lo han dejado fuera. Pero volviendo a lo que nos establece, y la inversión, por más que se quiera, es un término de realidad. Los números están ahí. Invertir 73 mil millones de pesos en salud, ¿cuándo? En publicidad, gastos de personal transitorio, gastos de combustible, gastos de organización de eventos, de inauguraciones. Se gastan 50 mil millones de pesos. No podemos hablar de un gasto de calidad. Entonces, cuando nuestro amigo Ángel nos plantea sobre las medidas que se están tomando, indudablemente desde el punto de vista monetario se han tomado las medidas adecuadas. Se ha inyectado y se ha abierto posibilidades, recursos líquidos a los bancos. Y fuentes que son muy expeditas y muy propias de nuestro ahorro, de nuestra capacidad. Ahorro no. Claro. El banco ha dispuesto de más de 100 mil millones de pesos, pero nada más se ha podido utilizar unos 45 mil, porque los bancos tienen el dinero, pero ¿a quién le van a prestar? Además, un banco no se arriesga a hacer un préstamo en unas condiciones de crisis donde hay un shock de demanda y un shock de porque devuelvan los cuartos los bancos, porque no le dieron los cuartos para que se quedaran con ellos, que lo devuelvan. Es que no tienen a quién prestárselo. Si tú eres un emprendedor, el banco se cuida de que tú le vas a retornar ese dinero. En una situación como esta, es difícil que acceder a un préstamo para algo que no te va a producir ahora mismo. Pero cuando yo digo, José, que es de nuestro ahorro, cuando se usaron los fondos excedentes del IDOPRIL, cuando se usaron los fondos que tenía en reserva el Banco Central, 12 mil millones para garantizar todos estos planes sociales que han estado dando soporte al empleado suspendido, yo creo que delata una buena gestión en materia de economía desde la administración del gobierno de Danilo Medina. Negar eso no es posible. Estoy hablando que desde el punto de vista de las medidas que se han tomado monetarias y para controlar que no haya un déficit fuerte de la tasa del dólar ha sido adecuado. Ahora, ¿hay un plan real? ¿Cuáles son las etapas de ese plan? ¿Hacia dónde es que realmente quiere ir el gobierno? Díganmelo, ¿dónde está el plan? No existe. Aquí hay más una promoción diaria de querer utilizar la pandemia para buscar incrementos de popularidad del voto. Pero eso es de lado y lado, doctor. En ese sentido, eso de lado y lado. Doctor, yo quería preguntarle... No, perdóneme, no es de lado y lado. María de Ángel, perdóneme, no es de lado y lado. Los recursos públicos no son utilizados por la oposición. Los recursos públicos son utilizados por el gobierno. Inclusive, doña Margarita Cedeño, vicepresidenta de la República, candidata, está utilizando su posición de coordinadora del Gabinete de Política Social para promoverse. Eso debería estar prohibido, porque estamos en una campaña. Esa es la realidad. Me refiero a que también Luis Abinader está tirado a la calle haciendo campañas, repartiendo por el COVID. O sea, me refiero no a los recursos del Estado, porque... Pero un acto... bueno, entonces no es lo mismo. Pero no es lo mismo. Pero también Luis está aprovechando la situación para hacer su campañita. Eso es normal, doctor. Pero no con recursos del Estado. Pero el tema mío es un acto más de solidaridad. No ha habido una sola, ningún acto de entrega, ningún alimento, ningún kit de protocolo de sanidad que diga Luis Abinader. Y aquí vemos panes que dicen el candidato del gobierno, que utiliza inclusive, que hace promoción, hace promoción. Que Luis entregue, pues también le hace su promoción, pero no tiene el nombre, no tiene la promoción. Vamos a dejar ese tema ahí, doctor. Hay un clamor en los trabajadores que no
que ya no escuchan otra cosa que no sea su tema del 20 o 30% del dinero que han recaudado las AFP. Ya los trabajadores tienen eso en su cabeza, y creo que los políticos que van en contra de esa medida pues se podrían echar una situación en contra un poco difícil, porque los trabajadores no entienden de economía, simple y llanamente que ese dinero está ahí, que es de ellos y que ellos lo necesitan. ¿Usted, doctor, está de acuerdo con que estos fondos, ya sea el 20 o 30%, se le entregue a los trabajadores? Bueno, de acuerdo a las autoridades que manejan, esas autoridades que ustedes consideran que tienen un buen manejo de la economía dominicana, el ministro de Hacienda, el superintendente de pensiones, el gobernador del Banco Central hizo una publicación pagada con recursos de nosotros, del Estado, para poner su posición, oponiéndose tajantemente a la utilización de los fondos de pensiones. Pero la suya, doctor, como economista. No, pero óigame lo que le estoy diciendo. Aquí no hay un economista serio, ni inclusive los trabajadores. Más de 70 centrales sindicales han dicho que la utilización de los ahorros para resolver el problema de la crisis de los trabajadores no puede ser más subvención al Estado dominicano. Que quien tiene que resolver el problema de la crisis es el gobierno. Quien tiene la disponibilidad de los recursos y buscar todo el dinero suficiente para entregárselo a todo aquel que no tiene ahora mismo un trabajo, que no está produciendo, ya sea formal, ya sea informal. Porque, ¿qué pasa con los trabajadores informales que no cotizan en la seguridad social? No tienen recursos depositados. Son 2.4 millones de dominicanos que no van a recibir si eso en caso se pudiera utilizar. Es decir, no podemos crear medidas que van a afectar directamente a los mismos trabajadores. Indudablemente que hay que hacer una revisión profunda a la ley, porque lo mandaba la misma ley. Ya después, pero no se hizo esa reforma. Y tampoco el Estado ha cumplido con su rol regulador y ha permitido, como le ha convenido en todos estos años, mantener una cofradía, una conciliación de fortaleza del sistema financiero, porque las AFP pertenecen a grupos financieros que han sido grandemente beneficiados del gobierno, y que a través de colocación de bonos, por ejemplo, de bonos de Hacienda, el Ministerio de Hacienda, el gobierno tiene ahora mismo 206.000 millones de pesos de los fondos de pensiones. Y el Banco Central, para su déficit base fiscal, tiene actualmente 235.000 millones de pesos. Es decir, que entre los dos hay 239.000 millones de pesos en manos del gobierno. El 77% de los fondos de pensiones han sido utilizados por el gobierno para mantener y subvencionar toda su política deficitaria, clientelar y de alto endeudamiento a que ha llevado el país durante todos estos años. Pero en esos bonos hay una garantía para los trabajadores, José. En el caso de que los... Te dan un 10.6% de interés, claro, que no lo van a conseguir por ningún lado. Y además el gobierno se está endeudando en pesos, que es importante. Mira, José, déjame decirle una cosa. Totalmente de acuerdo. Patrón, he visto con el mismo tema de los fondos de pensiones que María plantea, que hay una discusión en pauta para que las empresas prestadoras compren 40.000 millones de pesos en bonos, cada una 10.000 millones, a los fines de generar un capital. Se van a necesitar entre 4 o 5.000 millones de dólares para reiniciar la economía, y de estos 40.000 millones sería el aporte de las empresas en función de sus beneficios, no de los fondos de pensiones, sino de sus beneficios. ¿Usted lo ve positivo? ¿Estaría contente con este ejercicio que está conciliando el gobierno con las AFP? Conciliando, no, que ya lo hizo con 4 administradoras de fondos de pensiones, entregándole 10.000 millones de pesos en bono a cada una de ellas. Eso ya es un hecho, es una realidad. Ahora el gobierno no se ha materializado todavía, profesor,
parece que ese dinero se va a especializar para la reapertura con los 2.000 millones que nos va a prestar la Reserva, los 650 millones de dólares que vienen del fondo. Del BID no, 650 millones del Fondo Monetario, los 150 millones de dólares que ya se gastaron. El Banco Mundial, ¿no? Ahí tú tienes 800 millones de dólares. Ahora, ¿cuál es el déficit que se proyecta para final de año? De acuerdo al gobierno, 4.5. 4.5%. Nosotros lo estamos proyectando en 5.6%. Porque si hay un buen manejo de los gastos, podría reducirse por un lado, pero se necesita incrementarse por el otro lado. Claro. Principalmente en el último cuatrimestre del año, que no va a ser dirigido por el PLD, que no va a ser dirigido por Danilo Medina, porque el 16 de agosto hay un... No, Danilo no lo va a dirigir, pero podría ser Luis o podría ser Gonzalo. Tú sabes que las encuestas están claras y que nosotros vamos a compartir contigo esa oportunidad de crear un verdadero gobierno de participación, de apertura, de institucionalidad democrática, donde nadie esté por encima de la ley. Profesor, entonces, se nos fue el tiempo, pero rápidamente lo de la apertura, ¿usted cree que debe ser a partir del lunes, que debe ser gradual, que hay condiciones ya con el COVID para esta apertura? Lo que nosotros queremos saber cuál es el plan del gobierno. Si no hay un plan, si no hay una estrategia que debe ser concertada, que debe ser abierta, como lo ha planteado Luis Abinader, una gran cumbre donde establezcamos los ejes fundamentales de la crisis sanitaria, económica, social, cultural. Aquí hay que crear toda una plataforma de concienciación de cómo manejarnos ya a partir de ahora, porque la costumbre cambia, la forma de convivir cambia y tenemos que educar a nuestra población, no utilizar la publicidad y propaganda única y exclusivamente para tratar de seguir vendiendo una ilusión de desarrollo, donde la calidad de vida del dominicano cada día es peor. Entonces, nosotros somos de los que planteamos la necesidad de esta gran apertura, de esta creación de una estrategia, que retomemos los indicadores de Estrategia Nacional de Desarrollo, que veamos qué podemos hacer y por dónde podemos incentivar para el crecimiento futuro del país. Y que debe ser indudablemente la utilización de los gobiernos locales, transfiriendo mayor dinero, de mayor cantidad de capital, de trabajo para pequeñas obras en cada comunidad, para ir incentivando el empleo, motivar la producción, la industria. Todo esto tiene que ser parte de un plan, de una estrategia que el gobierno no ha presentado porque cree que puede seguir manejando de manera particular lo que debe ser correlación del bien común de todos nosotros. A mí hay que consultarme sobre las políticas que me van a afectar en el futuro y el gobierno no quiere abrir esa participación, no quiere dar oportunidad porque no tiene la verdad absoluta, nadie la tiene hoy en día y por eso se necesita esta gran concertación que Luis Abinader, el próximo presidente, está planteando. Muchísimas gracias, doctor, por su tiempo. Gracias a ustedes. Un placer. Lo llamo, patrón, lo llamo. Llámame, por favor. Un abrazo. Mañana nos vemos en Buenos Días RD. Feliz resto del día.